Hola chicos, muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con el tema de esta semana. El día de hoy es virtual, pero las demás clases van a ser presenciales. Eh, Voy a ponerme a compartir. Si hay algún problema, por favor me escriben, nomás diré, me dicen. Bien, nos toca ver esqueleto apendicular. Esqueleto apendicular es un tema más sencillo que el de la semana pasada, que era esqueleto axial, ¿bien? Entonces yo espero que todos tengamos buenas notas esta semana, que es un tema más tranquilo que el de la semana pasada y nos va a alcanzar a hacer reconocimiento el día viernes, ¿bien? Bien. Recordemos que nosotros podríamos dividir al sistema esquelético en dos partes, ¿no? En un esqueleto axial y en un esqueleto apendicular, ¿bien? El esqueleto axial estaba formado por el cráneo, por la columna vertebral, ¿no ve? Por el esternón y las costillas. Eso era el esqueleto axial y constaba de 80 huesos. Bien, ahora nos toca ver el esqueleto apendicular, que son 126 huesos que están formados, donde podemos encontrar, por ejemplo, estos, que son las cinturas escapulares, ¿no? Que sería la clavícula más la escápula. Las cinturas escapulares están uniendo el miembro superior, que vendría a ser esto, con el esqueleto axial, ¿no? Esas son las dos cinturas escapulares. También tenemos una cintura pélvica, que serían los dos huesos pélvicos, ¿no? Huesos coxales. Estos huesos coxales hacen lo mismo, unen el miembro inferior hacia el esqueleto axial, o sea, están uniéndose al sacro, ¿no ve? Que es parte del esqueleto axial aquí. Bien, eso hacen las cinturas, la cintura escapular y la cintura pélvica. Bien, aquí podemos ver los huesos del esqueleto axial y del apendicular. ¿Para qué sirven básicamente los huesos del esqueleto apendicular? Sirven como puntos de inserción y de palanca para varios músculos. Recordemos que los músculos esqueléticos son los músculos que se van a insertar en los huesos apendiculares. También funcionan como sostén y protección de órganos. Recordemos, por ejemplo, la pelvis, ¿no ve? La pelvis está sosteniendo y protegiendo a los órganos pélvicos, que vendrían a ser la vejiga, el recto, el útero en la mujer, ¿no ve? Sostienen y protegen estos órganos como los órganos reproductores. Almacén y liberación de calcio. Claro, los huesos largos, como el fémur, por ejemplo, recordemos que estos huesos, todos los huesos en realidad tienen calcio, ¿no? Están compuestos en su mayor parte por minerales y esos minerales, el más abundante es el calcio. Entonces van a servir para almacén y liberación de calcio. Bien, bien, aquí podemos ver un miembro superior con su cintura escapular. Ahora, ¿qué es la cintura escapular? Tenemos dos cinturas escapulares, una del lado derecho, una del lado izquierdo, y consta de dos huesos, ¿bien? Consiste en la clavícula, que es este hueso alargado en forma de letra S, que es palpable, es subcutáneo, se puede palpar, y este hueso que está hacia atrás, que es la escápula, es un hueso triangular, ¿bien? Bien, la cintura escapular está anclando al miembro superior, que vendrían a ser estos huesos, hacia el tórax, ¿no ven? Hacia el tórax y hacia el esternón, porque la clavícula se articula con el esternón, entonces se ancla hacia el esternón. Y la escápula se articula con el tórax, no como tal, ¿bien? La escápula se mantiene en su sitio porque tiene un montón de músculos, pero no tiene una articulación tal cual con las costillas, ¿bien? Entonces nuestro miembro superior sobre todo está sujeto por esta articulación, que es la articulación esternoclavicular. Bien, ¿cuántos huesos nosotros tenemos en el miembro superior? Vamos a borrar. Miren, en el miembro superior nosotros tenemos 32 huesos. Bien, en la extremidad superior tenemos 32 huesos. Decimos que hay dos huesos en la cintura escapular, es decir, húmero, es decir, escápula y clavícula, no son dos huesos de la cintura escapular, y en el resto del miembro inferior, del miembro superior, son 30 huesos, ¿bien? Son 30 huesos en el miembro superior y dos huesos en la cintura escapular. Total, 32 huesos, ¿bien? Tanto en el miembro superior como en la cintura escapular. Ahora, en el hombro tenemos dos huesitos que son la escápula y la clavícula, no en el hombro, en la cintura escapular. En el brazo solo tenemos un hueso, que es el hueso húmero. En el antebrazo tenemos dos, que son el radio y el cúbito. Como yo me doy cuenta cuál es el radio es lateral en posición anatómica, ¿no ve? Está justo con el hueso pulgar, ¿no ves? Ese es el radio, el que está lateral, el radio. Y el que está medial es el cúbito, ese es el cúbito medial. Luego tenemos a los huesos que están en la muñeca. Los huesos que están en la muñeca son los huesos del carpo, ¿no ven? Los huesos del carpo están aquí en la muñeca, son 8 huesos. Y los huesos de la mano, que vendrían a ser los metacarpianos, que son 5 metacarpianos, y son 14 falanges.
3 en cada dedo, excepto en el dedo pulgar, que son solo 2, ¿no ve? Total, juntamos 30 huesos en el miembro superior, más los 2 huesos de la cintura escapular, son 32 huesos, ¿bien? 32 huesos. Aquí vemos a los 8 huesitos que están formando el carpo, vamos a ver después. Y aquí vemos a los 5 huesos que son los metacarpianos. Y aquí vemos a las 14 falanges. Son 3 en cada dedo. Si como tenemos 5 dedos, tuviéramos que tener 15, ¿no ve? Porque 3 por 5 es 15. Pero solo tenemos 14 porque en el dedo pulgar solo hay 2 falanges, ¿bien? Falange proximal y falange distal. Bien. En cambio, en el miembro inferior tenemos al hueso coxal, ese es el hueso coxal. Y luego tenemos el hueso fémur, que está en el muslo, el hueso fémur. En la rodilla tenemos un huesito más, que es el hueso, la rótula. En la pierna tenemos 2 huesos, que son la tibia, que es medial, y el peroné, que es lateral. Peroné lateral, igual que el radio, ¿no ves? Radio es lateral y peroné también es lateral. En el tarso tenemos 7 huesos. Esa es la diferencia con el carpo de la mano, ¿no ven? El carpo tenemos 8, en cambio en el tarso tenemos 7, ¿bien? Los metatarsos, que son 5, igualito que en la mano, y las falanges, que igual que en la mano, son 14, ¿no ven? Si yo sumo la cantidad total, me salen 31 huesos, ¿bien? 31 huesos que hay aquí en el miembro inferior, contando al hueso coxal, ¿no? Que está parte de la cintura pélvica. Bien, empecemos hablando por la cintura escapular. La cintura escapular dijimos que estaba formada por la clavícula y por la escápula. Vemos aquí que la clavícula es un hueso subcutáneo, es decir, que es un hueso que está justo por debajo de la piel, se puede palpar, ¿no? Por eso es un hueso subcutáneo. Y va a tener 2 extremos, un extremo lateral y un extremo medial, ¿no? El extremo medial va a articularse con el manubrio del esternón a través de la articulación manubrio-esternal o esternoclavicular, ¿no? Esta es la articulación manubrio-esternal o esternoclavicular. Y el extremo lateral de la clavícula va a articularse con el acromion de la escápula, que es esta parte elevada aquí que tiene la escápula. Eso se llama acromion, ¿bien? Nos dicen, eso es el acromion de la escápula, que se articula con el extremo lateral de la clavícula, ¿bien? El acromion de la escápula corresponde al punto más alto del hombro. Entonces los sastres agarran y toman la medida justo ahí en el acromion, en el punto más alto del hombro. ¿Bien? Bien. Aquí vemos a la clavícula articulándose con el acromion, ¿no ve? Con el acromion que está en la escápula, ¿no? Aquí podemos ver a la escápula con su acromion, que es la parte más alta del hombro, ¿no? Esta articulación recibe el nombre de articulación acromioclavicular. Y la que está aquí adelante recibe el nombre de articulación esternoclavicular. Bien, podemos notar aquí a la clavícula que es un hueso delgado que tiene forma de S y se extiende desde la parte anterior del tórax como una S itálica hacia la parte lateral, ¿no? Hacia la parte anterior del tórax, hacia la parte lateral. Bien, y va a tener 2 curvas. Fíjense cómo cómo esta porción medial tiene una curvatura hacia adelante, es decir, es convexa hacia adelante, ¿no ve? En cambio, la parte lateral de la clavícula es cóncava hacia adelante, es hueca hacia adelante, ¿bien? Es hueca. Entonces aquí la parte medial es convexa y la parte lateral es cóncava. Si yo la veo desde adelante, desde una posición anatómica, ¿bien? Tiene una curvatura la clavícula. Podemos ver aquí una clavícula desarticulada donde vemos sus 2 caras. Esta es la cara superior. Esta es la cara superior y esta es la cara inferior de la clavícula. Bien, en la cara superior podemos notar aquí sus 2 extremos, ¿no? Su extremo medial que se articula con el esternón y su extremo lateral que se articula con la escápula. Notamos que el extremo medial es un extremo más redondeado, ¿bien? Lo vamos a ver cuando veamos una clavícula de verdad. Es un extremo redondeado que yo lo toco y parece bien redondo. En cambio el lateral es un extremo aplanado, ¿bien? Es un extremo aplanado. Bien, si yo veo la clavícula vista desde abajo, su vista inferior, noto que tiene 3 tuberosidades importantes, 3 sitios de inserción importantes. Fíjense que en el extremo, ese es el extremo medial, en su cara inferior, hay una impresión que se conoce como impresión del ligamento costoclavicular. Aquí se va a insertar un ligamento, que es el ligamento costoclavicular, que está uniendo ¿qué? La primera costilla a la clavícula. Por eso se llama costoclavicular aquí, en el extremo medial. En cambio, si yo voy al extremo lateral, en su cara inferior, puedo notar 2 impresiones también. Una impresión, esta, que es un poquito más medial, es la impresión del ligamento conoide, ¿bien? La impresión del ligamento conoide.
Ahorita vamos a ver de dónde a dónde van estos ligamentos. Y un poquito más lateral vemos la impresión del ligamento trapezoide. Ambos ligamentos, conoide y trapezoide, ambas tuberosidades del ligamento conoide y del trapezoide, están en el extremo lateral de la clavícula. Bien, en el extremo lateral de la clavícula. Fíjense, aquí vemos a la clavícula, ¿notan? Esa es la clavícula, ese es su extremo medial, que es bastante redondeado, y ese es su extremo lateral, que es bastante aplanado. El extremo medial articulándose con el esternón, ¿verdad? Con el manubrio del esternón, y el extremo lateral articulándose con esta porción, que es el acromion de la escápula, ¿no? Que es la porción más alta que tiene la escápula, ¿bien? Recordemos que su porción lateral es plana, su porción externa o lateral es plana, y su extremo medial es redondeado. El extremo medial también recibe el nombre de extremo esternal. ¿Por qué? Porque se articula con el esternón. En cambio, el extremo lateral recibe el nombre de extremo acromial porque se articula con el acromion de la escápula, ¿no? Bien, decíamos que en la cara inferior, aquí en su cara inferior, del extremo esternal estaba la impresión de un ligamento, que era el ligamento costoclavicular, ¿no ve? Que articulaba con la primera costilla, que era un ligamento que unía la clavícula con la primera costilla, ¿no ve? Ese es el ligamento costoclavicular, aquí en el extremo medial de la clavícula. En cambio, del extremo lateral de la clavícula, en la cara inferior, ¿no ve? Teníamos dos impresiones, ¿bien? La impresión del ligamento trapezoide, que es este, y la impresión del ligamento conoide, que es este otro, ¿no ve? Ligamento trapezoide y ligamento conoide. Fíjense hasta dónde se extienden estos dos ligamentos. Estos dos ligamentos se extienden a esta prominencia que tiene la escápula, que se conoce como apófisis coracoides. Bien, los dos ligamentos van hacia la apófisis coracoides de la escápula. Bien, entonces el ligamento trapezoide y el ligamento conoide, que unen la escápula a la apófisis, que unen la clavícula a la apófisis coracoides de la escápula. Bien, aquí hay un ligamento más. ¿Qué ligamento será? Que va desde el acromion hacia la coracoides. Se llama ligamento coracoacromial. Bien, entonces el ligamento coracoacromial, ligamento trapezoide, ligamento conoide y aquí el ligamento costoclavicular. Costoclavicular está en el extremo medial o esternal y une la primera costilla a la clavícula. Ligamento conoide y trapezoide están en el extremo lateral de la clavícula y unen la clavícula a la apófisis coracoides de la escápula. Y el ligamento acromio clavicular se encuentra uniendo el acromion con la coracoides, ¿no? De la escápula. Bien, aquí están esos tres ligamentos de importancia. Los vamos a volver a repasar ahorita que vamos a ver escápula. Bien, bien. Esto, ¿qué nos quiere mostrar? Aquí podemos ver una radiografía donde podemos ver la cintura escapular de un paciente. Notamos que hay una solución de continuidad, es decir, que está rota la escápula, ¿no? Aquí está una parte de la escápula y aquí está la otra parte de la escápula, ¿bien? Entonces, ¿por qué puede ocurrir esto? Esto se llama fractura de escápula. ¿Por qué? Porque a veces existen ciertos accidentes donde cuando hay un movimiento donde un paciente se golpea directamente con alguna estructura, ¿no? Cuando hay un paciente que se golpea directamente con alguna estructura, a veces nos mencionan que se pueden golpear contra el volante de un auto, ¿no? Cuando se golpean contra el volante de un auto, o si es que la fuerza transmitida desde la clavícula es excesiva, como cuando alguien se cae sobre un brazo extendido, ¿no? Cuando alguien se cae con un brazo en extensión, a veces también se puede fracturar la clavícula, ¿bien? Bien, podemos ver aquí la fractura de la clavícula, como normalmente se suele fracturar en el tercio medio de la clavícula. Y podemos notar aquí que por detrás de la clavícula está pasando un plexo importante, que es el plexo braquial. El plexo braquial es un plexo nervioso, son puros nervios que están dirigiéndose desde las vértebras cervicales, desde la médula cervical, se van a dirigir hacia el brazo, hacia el miembro superior. Entonces el plexo braquial está pasando por detrás de la clavícula. Por lo tanto, cuando alguien se fractura la clavícula puede existir una lesión del plexo braquial. Bien, bien, puede existir una lesión del plexo braquial y puede comprometer la inervación hacia los músculos del brazo. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando un paciente se fractura la clavícula? Bien, la clavícula nosotros no la podemos enyesar. ¿Por qué no podemos enyesar la clavícula? Porque si yo coloco aquí un yeso, el paciente va a dejar de respirar bien. Entonces no puedo utilizar un yeso porque es muy pesado y el paciente va a dejar de respirar bien. Aparte es muy compresivo, ¿no?
¿Qué debo utilizar? Debo utilizar un cabestrillo, que es el cabestrillo en 8, ¿ok? O el vendaje en 8. Miren, aquí se venda en forma de un número 8 para poder prevenir que el brazo se separe del tronco. O sea, tenemos que apegar el brazo al tronco y para eso va a servir el vendaje en 8. Bien, porque no puedo utilizar yeso. En el caso de que sea una fractura muy grave, puedo entrar a cirugía y colocar placas y tornillos en esta cirugía para poder restablecer la continuidad de este hueso, ¿no? Para volver a unir las dos mitades de la clavícula. Bien, la escápula. La escápula es un hueso triangular grande y está localizado en la parte posterior del tórax. Uno lo puede palpar en la parte posterior del tórax. Bien, es un hueso plano y va a tener varias partes. Fíjense, esta foto podemos ver que es su porción anterior de la escápula. Ahora, esta es la porción posterior. Está la escápula dada la vuelta y esta es su porción lateral. Estamos viéndolo en todas sus vistas, ¿no? Bien, la escápula, vemos que su porción anterior tiene una gran fosa. Esta es una depresión que se conoce como fosa subescapular. Bien, esta fosa se conoce como fosa subescapular. Ahora, si yo lo veo desde la cara posterior, puedo notar una prominencia importante. Veo una gran espina que va a ir desde medial hacia lateral. Esa es una gran espina que va de medial a lateral y va a cruzar oblicuamente la cara posterior de la escápula. Y esta gran espina se llama espina de la escápula, que está terminando en una prominencia que se conoce como acromion, una prominencia lateral que se conoce como acromion. Eso es lateral y eso es medial. Bien, esta parte es medial. Esta espina está dividiendo a la cara posterior de la escápula en dos partes. Una fosa que está por encima de la espina, que se va a llamar fosa supraespinosa porque está encima de la espina, ¿no? Y una fosa que está por debajo de la espina, que se va a conocer como fosa infraespinosa, que está por debajo de la espina. Bien, en la fosa supraespinosa se va a insertar el músculo del mismo nombre, que es el músculo supraespinoso. Y en la fosa infraespinosa se va a insertar el músculo del mismo nombre, que es el músculo infraespinoso. Bien. Bien, aquí teníamos al acromion. Ahora, ¿qué pasa si yo lo veo lateralmente a una escápula? Cuando yo veo lateralmente una escápula desde una vista lateral, puedo evidenciar una depresión que es ligeramente aplanada, no es una depresión muy profunda, es una depresión superficial, que se conoce como cavidad glenoidea. Es la cavidad glenoidea de la escápula donde se está articulando el húmero. Aquí se va a articular el húmero. Bien, y puedo notar dos prominencias, una prominencia posterior que corresponde al acromion. Fíjense, esto es esto mismo, es el acromion. Y una prominencia anterior que es como si fuera el dedo de un guante, ¿no ves? Es como si fuera un dedo. Se llama apófisis coracoides, ¿bien? Es la apófisis coracoides. ¿Qué otras cosas yo debo estudiar de la escápula? Debo estudiar que ella tiene bordes. Al ser un hueso triangular, tiene un borde, ¿ven? Este borde es el borde lateral. ¿Listo? Es el borde lateral o borde axilar porque está con la axila. Este es el borde medial o borde, también le conocen como borde vertebral porque está cerca de las vértebras, ¿bien? Este es el vértice de la escápula, el vértice de la escápula o apex de la escápula, y este es el borde superior de la escápula. Bien, si nosotros somos perceptivos, notamos que en el borde superior hay una pequeña escotadura que se conoce como escotadura supraescapular. Bien, es la escotadura supraescapular en el borde superior de la escápula. ¿Qué pasa por esta escotadura supraescapular? Está pasando por aquí un nervio, que es el nervio escapular. ¿Bien? El nervio escapular está pasando por encima de la escotadura supraescapular. Bien, aquí podemos notar la escápula en una posición anatómica. Miren, es triangular, es un hueso triangular con un borde, este borde que está yendo hacia el medio es el borde vertebral porque está dando con la columna vertebral, ¿no? Y este borde es el borde axilar porque está yendo con la axila. Este es el vértice de la escápula y este es el borde superior de la escápula. Bien, notamos que aquí también podemos ver la apófisis coracoides. Esa es la apófisis coracoides hacia adelante, se proyecta hacia adelante. En cambio, hacia el lateral se está proyectando la apófisis acromial. Este es el acromion, ¿bien? Recordemos que el acromion se articulaba con la clavícula, que es esto, ¿no? Con la clavícula se articula el acromion. Fíjense aquí, la apófisis coracoides de la escápula va a prestar inserción a muchas estructuras, ¿bien? Va a prestar inserción a 3 músculos y a 3 ligamentos, ¿bien? ¿Qué músculos y qué ligamentos se van a insertar en la apófisis coracoides? Fíjense este músculo. Este músculo va de la coracoides al húmero. Se va a llamar
coracoacromial, ¿bien? Va desde la apófisis coracoides hacia el húmero. Se llama músculo coracohumeral, perdón, coracohumeral. Va de la coracoides al húmero, es coracohumeral, ¿bien? Siguiente músculo. Vamos a borrar. Siguiente músculo que vemos aquí, miren, está yendo desde la coracoides, pero está yendo hacia las costillas, ¿no? Está yendo a las costillas. ¿Qué músculo es? Es el músculo pectoral menor, ¿bien? Va desde la apófisis coracoides hacia las costillas. Normalmente va de la 3 a la 5, ¿bien? De la 3 a las 5 costillas. Es el músculo pectoral menor. Entonces, el apófisis coracoides presta inserción hacia el músculo coracobraquial y a este que es el pectoral menor, ¿no? Y también a un tercer músculo. Fíjense, este es el músculo bíceps. Miren, lo veo aquí el músculo bíceps porque tiene dos vientres. Una cabeza larga y una cabeza corta. Tiene dos vientres, dos cabecitas, cabeza larga y cabeza corta. Fíjense cómo su cabecita corta del bíceps se está insertando aquí a la coracoides, ¿no? Entonces la coracoides inserta a la cabeza corta del bíceps, también al músculo pectoral menor y también al músculo coracobraquial, ¿bien? Son los tres músculos que van a estar emergiendo a partir de la apófisis coracoides, ¿bien? ¿Y qué ligamentos se encuentran aquí? ¿Qué ligamentos podríamos evidenciar que se insertan en la coracoides? Los ligamentos los veíamos acá. 3 ligamentos se insertan en la apófisis coracoides. ¿Qué ligamentos son? Aquí vemos este. Miren, este que va desde la clavícula a la coracoides. Ese es el ligamento conoide, ¿no ve? El conoide. Ahora, otro que va de la clavícula a la coracoides, el trapezoide. Entonces, conoide y trapezoide. Otro que va desde el acromion a la coracoides, ligamento coracoacromial, ¿no ve? Entonces, 3 músculos y 3 ligamentos son los que se insertan en la apófisis coracoides, ¿bien? Bien, siguiente hueso que tenemos que ver es el hueso húmero. El hueso húmero es un hueso largo, y como todo hueso largo va a constar de una epífisis proximal, una epífisis distal y una diáfisis, ¿no? Entonces tiene su epífisis proximal, que es la que está cerca de la escápula, la epífisis distal, que es la que está en relación con el radio y con el cúbito, y la diáfisis, que es lo que está entre las dos epífisis, ¿no? Recordemos que la epífisis proximal del húmero se está articulando con la cavidad glenoidea de la escápula, ¿verdad? Que es esa porción que tenía la escápula, donde se articulaba el húmero, ¿no ve? La cavidad glenoidea. Bien, entonces vamos a empezar por partes. Primero veamos la epífisis proximal del húmero, esta parte de acá, ¿no? Veamos la epífisis proximal. Aquí está una epífisis proximal acercada. Bien, podemos ver un acercamiento de la epífisis proximal, donde podemos evidenciar qué cosa. Esto que se conoce como cabeza del húmero, ¿bien? Esta cabeza es la cabeza del húmero. Es una superficie redondeada, más o menos esférica, ¿no? Una superficie redondeada más o menos esférica, que se articula con la cavidad glenoidea del húmero. Y inferior a una cabeza que siempre está un cuello, ¿no ve? Entonces este azul es la cabeza, e inferior a la cabeza tenemos esta parte rosada, que es el cuello, ¿bien? Este cuello que está por debajo de la cabeza recibe el nombre de cuello anatómico porque está debajo de la cabeza, es el cuello anatómico. Ahora, debajo del cuello anatómico podemos evidenciar dos protuberancias, ¿bien? Una protuberancia que es ligeramente anterior y una protuberancia que es más lateral. Una protuberancia anterior y una lateral. La anterior recibe el nombre de tubérculo menor del húmero, ¿bien? Es el tubérculo menor del húmero. Y la lateral recibe el nombre de tubérculo mayor del húmero. Aquí tenemos los dos tubérculos del húmero. Tubérculo menor y tubérculo mayor del húmero. Y entre ambos tubérculos está pasando un surco, ¿notan? Aquí hay un surco que es una depresión superficial, ¿no? Ese es un surco. Hay un surco entre los dos tubérculos que recibe el nombre de surco intertubercular, ¿bien? Surco intertubercular, antes le llamaban corredera bicipital a eso también, o surco intertubercular. Ahora, por debajo de ambos tubérculos, mayor y menor, se encuentra un cuello, otro cuello más. Bien, este recibe el nombre de cuello quirúrgico. Ese es el cuello quirúrgico del húmero. Bien, el que estaba abajo de la cabeza era el cuello anatómico y el que está abajo de ambos tubérculos es el cuello quirúrgico. El cuello quirúrgico se dice que tiene a la placa del crecimiento o placa metafisiaria o placa epifisiaria, ¿no ven?
La placa epifisiaria o placa de crecimiento está aquí, que es un pequeño disco de cartílago y alino que permite al húmero crecer en longitud, ¿no ve? Las placas de crecimiento permiten a los huesos largos crecer en longitud. En cambio, ¿quién permite a los huesos largos crecer en ancho? Lo permite el periósteo, ¿no ve? Que es esa membrana que lo está recubriendo por fuera. El periósteo permite que el hueso crezca en ancho. En cambio, en longitud es por los cartílagos del crecimiento o cartílagos epifisiarios, ¿no? Bien, entonces aquí podemos ver lo mismo. Aquí está su cabeza. Lo que está por debajo de la cabeza, eso se conoce como cuello anatómico. Aquí vemos al tubérculo mayor del húmero, que es lateral, y al tubérculo menor, que es anterior. Entre ambos vemos al surco intertubercular y por debajo vemos al cuello quirúrgico, donde está la placa del crecimiento en los niños, ¿no? Cuando ya somos adultos, esa placa ya se cierra, por eso ya no seguimos creciendo. Y donde está esta placa de crecimiento es el cuello quirúrgico. ¿Y por qué se llama cuello quirúrgico? Porque generalmente aquí es un sitio de fractura muy frecuente, ¿bien? Más que el cuello anatómico, se suele fracturar el cuello quirúrgico del húmero, ¿bien? Aquí podemos ver algo interesante. Aquí vemos al músculo bíceps braquial. Vemos que el músculo bíceps braquial va a constar de dos cabezas, por eso se llama bíceps. Esta es la cabeza larga, la que está aquí, la cabeza larga que está lateral, y la que está acá es la cabeza corta que es medial, ¿bien? Cabeza corta y cabeza larga del bíceps. Notamos cómo la cabeza corta se está insertando a la apófisis coracoides, ¿no ve? Cabeza corta, apófisis coracoides, C con C. En cambio, la cabeza larga del bíceps va a pasar, miren, su tendón de la cabeza larga va a pasar entre el surco intertubercular. Este es el tubérculo menor y ese es el tubérculo mayor, ¿no ve? Entre ambos tubérculos está el surco intertubercular, por donde va a estar pasando el tendón de la cabeza larga del bíceps. Y miren, va a pasar por ahí y luego va a dirigirse hacia arriba a su sitio de inserción, donde se va a insertar la cabeza larga del bíceps. ¿Dónde? Hay un reparo anatómico que no lo habíamos mencionado. Lo vamos a mencionar ahorita. ¿Recuerdan la cavidad glenoidea? La cavidad glenoidea era una fosa superficial que estaba en la cara lateral de la escápula, ¿no ve? Donde se estaba articulando el hueso húmero. Donde se estaba articulando el húmero a la escápula, se llama cavidad glenoidea. Miren, esa es la cavidad glenoidea, ¿no ve? Esa es la cavidad glenoidea. Bien, la cavidad glenoidea justo por encima tiene un pequeño tubérculo que se conoce como tubérculo supraglenoideo. Y por debajo tiene otro pequeño tubérculo que se conoce como tubérculo infraglenoideo. Bien, al tubérculo supraglenoideo se inserta el bíceps, ¿listo? La cabeza larga del bíceps. Y al infraglenoideo se inserta la cabeza larga del tríceps, ¿bien? Del tríceps. Entonces al supraglenoideo se inserta la cabeza larga del bíceps y al tubérculo infraglenoideo se inserta la cabeza larga del tríceps braquial, ¿bien? Bien, entonces eso nos sirve para músculos. Huesos es un tema sumamente importante para poder nosotros entender el tema de músculos. Entonces, como decíamos, ¿no? Porque en los huesos se insertan los músculos, ¿no? Y músculos es el tema más complicado de este parcial, me parece. Bien, recordemos entonces que aquí está su cabeza corta del bíceps y está su cabeza larga. Entonces, su cabeza corta se inserta aquí a la apófisis coracoides. En cambio, su cabeza larga, miren, el tendoncito de la cabeza larga pasa por el surco intertubercular y luego se dirige hacia arriba al tubérculo supraglenoideo de la escápula, ¿no ve? Que está ahícito de la cavidad glenoidea, está por encima, al tubérculo supraglenoideo. Bien, ahí están las dos cabezas del bíceps. De aquí se están originando en realidad, de aquí es su origen. El origen. Y donde se están insertando, ambas cabezas se están insertando en este hueso. ¿Qué hueso es este? El hueso que está lateral con el pulgar es el hueso radio, ¿bien? Se insertan al radio, el bíceps se inserta al radio. Bien, podemos ver aquí, ahora, ya que habríamos hablado de la cabeza del húmero, ¿no? De la parte, de la epífisis proximal del húmero, nos toca hablar un poco acerca de la diáfisis del húmero, ¿bien? Podemos hablar acerca de la diáfisis del húmero y vamos a notar que la diáfisis es la parte larga que tiene el húmero. Ahora, esta diáfisis del húmero en su parte lateral va a recibir la impresión de aquí, miren, aquí tiene una impresión, que es la impresión del músculo deltoides. Se conoce como V deltoidea, esto es la impresión del músculo deltoides, ¿bien?
Vemos aquí cómo el músculo deltoides se está originando desde la clavícula, desde la escápula, y se está insertando aquí en la tuberosidad deltoidea o V deltoidea, que está en la cara lateral de la diáfisis del húmero, ¿no? En la cara lateral de la diáfisis del húmero está la tuberosidad deltoidea. Bien. ¿Qué más? Necesito ver algún húmero. Ya. ¿Qué otra cosa ocurre en la parte posterior del húmero? Bien, en la diáfisis del húmero también hay un surco. Hay un surco en la diáfisis del húmero, que se conoce como surco radial, ¿listo? Que está en la cara posterior de la diáfisis del húmero. Por eso le he puesto punteado, porque está en la cara posterior. Es el surco para el nervio radial. Este surco es sumamente importante, ¿bien? El surco para el nervio radial es bien importante, porque el nervio radial es el músculo que inerva todos los músculos que están en la cara posterior del brazo. Por eso es que el nervio radial pasa posterior al brazo, ¿bien? Pasa posterior a la diáfisis del húmero, ¿bien? Es el surco del nervio radial. Ahora, si yo veo a la epífisis proximal del húmero, puedo evidenciar esto. Esa es la epífisis proximal del húmero. Es una porción que va a tener muchos detalles anatómicos interesantes. Fíjense, aquí veo al húmero, esta es su vista anterior y esta es su vista posterior del húmero. Le estoy dando la vuelta, ¿no? La vista posterior. En la vista anterior del húmero puedo notar, esa es la cara, esa es la porción lateral y esa es la porción medial. Bien, bien. En la porción lateral veo una elevación, miren, una elevación redondeada, conocida como cabeza del cóndilo o capítulo también se llama. Cabeza del cóndilo o capítulo, una elevación redondeada en la parte lateral de la epífisis distal del húmero, ¿no? Y en la parte medial yo puedo notar aquí una prominencia que tiene forma de una polea, ¿no? Como de un moñito, tiene forma de una polea. Esto se llama tróclea del húmero, se llama tróclea. Entonces, medialmente está la tróclea y lateralmente está la cabeza del cóndilo o el capítulo, ¿bien? Ahora, por encima de estas dos prominencias, que están recubiertas por cartílago articular, porque se van a articular con el cúbito y con el radio, ¿no? Las dos. Por encima de estas dos prominencias existen dos fosas, ¿notan? Aquí hay una fosa, que es una fosa que está encima de la tróclea. Y aquí hay otra fosa, que es una fosa que está encima del cóndilo o capítulo, ¿bien? La fosa que está encima de la tróclea recibe el nombre de fosa coronoidea, ¿bien? Fosa coronoidea, como corona, fosa coronoidea. Y la fosa que está encima del cóndilo o capítulo recibe el nombre de fosa radial. Esa es la famosa fosa radial, ¿bien? Fosa coronoidea y fosa radial. Ahora, por encima, este era el cóndilo o capítulo y esta era la tróclea, ¿no veo? La tróclea. Por encima del cóndilo, aquí, un poquito lateral y encima del cóndilo, está esta elevación que se conoce como epicóndilo. Este es el epicóndilo. ¿Y es el epicóndilo qué? Lateral, porque estamos en lateral, ¿no? Epicóndilo lateral. Y por encima de la tróclea también hay una prominencia que es más grande todavía. Se conoce como epicóndilo medial. Es el epicóndilo medial, ¿bien? Epicóndilo medial y epicóndilo lateral. El epicóndilo lateral por encima del cóndilo o capítulo y el epicóndilo medial por encima de la tróclea o polea, ¿bien? Y a su vez encima del cóndilo está la fosa radial y encima de la tróclea está la fosa coronoidea, ¿bien? Bien, esa es en la vista anterior. Y si yo le doy la vuelta al húmero, veo que en su cara posterior tiene solo una gran depresión, ¿bien? Tiene una gran depresión conocida como fosa olecraniana. Es la fosa olecraniana o fosa del codo. Bien, ahora, por encima de los epicóndilos están unas crestas, ¿bien? Unas crestas, aquí. Aquí podemos ver una imagen con la epífisis distal del húmero, es la epífisis distal del húmero, ya articulándose con los dos huesos, que serían el radio y el cúbito, ¿no? Aquí vemos que este es el cúbito y este es el radio, ¿bien? Aquí vemos la epífisis distal del húmero. Notamos entonces que aquí se encuentra la tróclea o polea, es la tróclea o polea, que se encuentra medial, ¿no ve? Y lateralmente se encontraba la cabeza del cóndilo o capítulo. Fíjense cómo la tróclea o polea se está articulando con el cúbito, ¿ven? Se está articulando con una escotadura que tiene el cúbito, que recibe el nombre de escotadura troclear del cúbito. Aquí está una escotadura troclear que tiene el hueso cúbito. En cambio, el cóndilo o capítulo se está articulando con la cabeza del hueso radio, ¿bien? Entonces, el capítulo se articula con la cabeza del radio y la tróclea se articula con el cúbito, con la escotadura troclear del hueso cúbito. Bien,
Bien, recordemos que por encima hay unas fosas, ¿no? Por encima de la tróclea está la fosa coronoidea, y por encima del cóndilo está la fosa radial. Bien, aquí están las dos fositas. ¿Qué pasa cuando nosotros flexionamos el brazo? Cuando se flexiona, cuando se flexiona el antebrazo, el hueso cúbito ingresa, ¿no ve? Esta parte puntiaguda que tiene el cúbito se llama apófisis coronoides. Esta apófisis coronoides del cúbito. Cuando nosotros flexionamos el brazo, esta puntita llamada apófisis coronoides ingresa a la fosa coronoidea. Por eso se llaman lo mismo, ¿no? Fosa coronoidea recibe a la apófisis coronoides. Ahora, cuando yo flexiono también el brazo, la cabeza del radio, que es esto en forma de disco, entra ¿en qué fosa? En la fosa radial, ¿no ve? Que está aquí. Entra en la fosa radial. En el codo en flexión, ¿no ve? La cabeza del radio ingresa en la fosa radial, que está encima de la apófisis del cóndilo del húmero, ¿no ve? Y cuando el codo está en flexión, la apófisis coronoides ingresa en la fosa coronoidea, que está por encima de la tróclea, ¿no ve? Bien, eso ocurre en flexión. Ahora, ¿qué ocurre durante la extensión? Cuando yo extiendo mi antebrazo, mi codo está en extensión. Entonces, miren, en la fosa olecraniana, ¿qué es esto? Ese es el olecrano, ¿no ve? La fosa olecraniana del húmero. En este hueco que estaba en la cara posterior, ingresa una prominencia grande conocida como olecranon. Ese es el olecranon del cúbito. El hueso cúbito forma el olecranon, que es esa prominencia que uno tiene como puntiaguda en el codo, ¿no ven? Entonces, cuando nosotros extendemos, esa prominencia desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque ese olecranon está ingresando en su fosa, que es la fosa olecraniana que está en el húmero, ¿no ven? Bien. Si nosotros revisamos, podemos ver que justamente en relación entre el olecranon y el epicóndilo medial está pasando un nervio. Entre el olecranon y el epicóndilo medial está pasando un nervio que está yendo hacia el meñique y hacia el dedo anular. Se conoce como nervio cubital, ¿bien? El nervio cubital está pasando entre el epicóndilo medial y el olecranon. Bien, es el nervio cubital. ¿Qué pasa cuando uno se golpea justo esa parte? A veces uno se golpea esa parte y se lesiona el nervio cubital y se irrita el nervio cubital y aparece un dolor que va a ser irradiado hacia esos dos dedos, ¿bien? Un dolor que va a ser irradiado hacia el dedo meñique y hacia el dedo anular. Es un dolor agudo. Y bueno, ese es un dolor muy feo, ¿no ve? Pero le llaman por eso el nervio de la risa. No porque se ríe el que se golpeó, ¿no ve? ¿Quién se ríe? El que lo está viendo. La persona que lo ve se ríe, ¿no? La persona que ve que se golpeó su compañero y que le está doliendo ahorita su brazo, es un dolor feo. Por eso le han puesto de apodo el nervio de la risa, ¿bien? Es el nervio cubital. Bien. Fíjense aquí, podemos ver al radio y al cúbito. ¿Qué hay que notar de radio y cúbito? Notamos que el radio tiene, miren, esta sería sus epífisis proximales, ¿no ven? Lo que está arriba, proximal. Y lo que está hacia abajo sería lo distal, que está cerca de la mano, ¿no ven? Entonces, fíjense, aquí hay un esquema de radio y cúbito. Nosotros notamos que el hueso cúbito es más ancho hacia arriba, ¿no ve? Es más ancho hacia arriba y es más delgado hacia abajo. Es decir, que es más grande proximalmente y es más delgado distalmente. Y lo contrario, el radio. Noten cómo el radio es más ancho distalmente, más prominente, y es más pequeño proximalmente, ¿no ve? Bien. Entonces, aquí estamos proximal y aquí estamos distal, ¿no ve? Proximalmente está el codo. Proximalmente el codo. Y distalmente aquí está la muñeca, ¿no ve? La muñeca. Muñeca. Bien. Entonces, nosotros notamos que la epífisis proximal, esta parte, la epífisis proximal del cúbito, ese es el cúbito, ¿cómo es? Es más prominente. La epífisis proximal del cúbito es más prominente. En cambio, la epífisis proximal del radio, que es esto, es más pequeña. ¿No ves? Más pequeña. Y abajo ocurre lo contrario. Abajo la epífisis distal del radio se vuelve más amplia y la epífisis distal del cúbito se vuelve más pequeñita. ¿No ve? Ocurre lo contrario. Aquí es grande el cúbito y aquí es chiquitito el cúbito, y aquí es grande el radio y aquí arriba es chiquito el radio. ¿No ve? Son inversos. Ahora, el radio y el cúbito están unidos por una membrana conocida como membrana interósea. Es la membrana interósea radiocubital. Está uniendo el radio con el cúbito, ¿no? Bien. Además, ¿por qué están unidos estos huesitos? Estos huesitos también están unidos por diversas articulaciones.
hay tres articulaciones que a nosotros no podemos olvidar, que son las articulaciones radiocubitales. Bien, hay una articulación que se conoce como articulación radiocubital proximal. Vamos a poner la pluma. Bien, esta articulación de aquí se conoce como articulación radiocubital proximal. Bien, la articulación radiocubital proximal. Y la que está aquí abajo se conoce como articulación radiocubital distal. Radiocubital distal. Bien, entonces miren, aquí se está articulando ¿qué porciones? Habíamos dicho que esto es la cabeza del radio, ¿no? Su cabecita del radio. Bien, la cabeza del radio es proximal. En cambio, la cabeza del cúbito es distal. Aquí está la cabeza del cúbito. Bien, o sea, los dos extremos pequeños, esto y estos son sus cabezas. Por lo tanto, la cabeza del radio es pequeña y es proximal, y la cabeza del cúbito es pequeña y es distal, ¿no ve? Bien, entonces aquí están sus cabezas, cabeza del radio y la cabeza del cúbito, opuestas. Fíjense cómo la cabeza del radio se está articulando con esta escotadura que tiene el cúbito. El cúbito tiene una escotadura que se conoce como escotadura cubital, diré como escotadura radial, ¿listo? Se conoce como escotadura radial. ¿De qué hueso es? Es del cúbito, ¿verdad? Esta es la escotadura radial, o sea, la escotadura para el radio que tiene el hueso cúbito. ¿Bien? ¿Qué parte del radio se articula? La cabeza del radio. La escotadura radial del cúbito. Y más abajo tenemos lo contrario. Hay una escotadura, pero ahora ya no es en el cúbito. Es una escotadura en el radio. O sea, es una escotadura para el cúbito que está en el radio. ¿No ve? Se conoce como escotadura cubital. Escotadura cubital. ¿De qué hueso? Del radio. Esta vez es en el radio, ¿no ve? Entonces son contrarios. Escotadura cubital del radio distalmente y escotadura radial del cúbito proximalmente, ¿no ve? La escotadura radial del cúbito, que está proximal, es una escotadura que está en el hueso cúbito y que va a recibir a la cabeza del radio. ¿Bien? Ahora, la escotadura cubital que está en el hueso radio, ¿no ve? La escotadura cubital que está en el hueso radio va a recibir a la cabeza del cúbito, ¿no ve? ¿Y cómo se van a llamar estas articulaciones? Esta articulación recibe el nombre de articulación radiocubital proximal y la que está aquí recibe el nombre de articulación radiocubital distal. ¿Bien? Bien, entonces nos menciona en el libro que los huesos radio y cúbito se articulan entre sí en tres sitios. Bien, en tres sitios se articulan entre sí. A través de la articulación radiocubital proximal, a través de la articulación radiocubital distal y esta articulación que es la membrana interósea, ¿no? Sus diáfisis se articulan a través de la membrana interósea, que es una membrana fibrosa que está uniendo las dos diáfisis de estos dos huesos largos. ¿Bien? Entonces, por esos tres sitios. Podemos ver aquí la membrana interósea que está uniendo ambas diáfisis de los dos huesos. Podemos ver aquí la cabeza del radio, ¿ven? Que es chiquitita. Y abajo vemos la cabeza del cúbito, que también es pequeñita, ¿no? ¿Ve? La cabeza del cúbito. La cabeza del radio es proximal y está cerca del codo. En cambio, la cabeza del cúbito es distal y está cerca a la muñeca, ¿no? ¿Ve? Bien, eran las partes pequeñas. Las partes grandes vendrían a ser esta, ¿no ve? La epífisis proximal del cúbito es grande y la epífisis distal del radio es grande, ¿no ve? Ambas son grandes. Aquí vemos, miren, un cúbito y un radio que están superpuestos entre sí. Esto ocurre cuando nosotros hacemos la pronación o la supinación de la mano. Cuando uno prona, o sea, coloca su mano mirando hacia arriba o coloca su mano mirando hacia abajo, los dos huesitos, radio y cúbito, se cabalgan entre sí. ¿Bien? Bien. Aquí vamos a ver la articulación del codo. La articulación del codo. Para esto requerimos saber cómo está formado el hueso húmero, ¿no ve? Cómo se conforma el húmero y cómo se está conformando el radio y el cúbito. Radio y el cúbito. Recordemos que el húmero, ¿qué superficies tiene? Tiene esto que se llama cóndilo o capítulo, ¿no ve? Tiene esta otra protuberancia que se llama tróclea o polea. Tróclea o polea. Bien. Ahora, el cúbito, que es esta porción grande, ¿no ve? Esta porción grande es el cúbito, tiene esta escotadura que se conoce como escotadura troclear. Bien, escotadura troclear. Esta escotadura troclear va a recibir a la tróclea, se va a articular con la tróclea, por eso se llama escotadura troclear. Tiene forma de letra C, tiene forma de una letra C. Lo vamos a ver de lateral ahorita. Ahora, esto que era el cóndilo o cabeza del cóndilo o capítulo, también le llaman, ¿no ve? Del húmero, se articula ¿con quién? Con la cabecita del radio. ¿No ve? El capítulo se articula con la cabecita del radio.
y la tróclea se articula con la escotadura troclear que está en el cúbito. Bien, y esta es la articulación del codo. Fíjense, aquí podemos ver un cúbito visto desde una vista lateral. Miren, lo estoy viendo desde lateral al cúbito. Y es facilito de reconocer en los huesos porque tiene forma de letra C, fíjense. Tiene una forma de letra C, este es el cúbito, con su forma de letra C. Bien, esta escotadura que está aquí en cartílago, ¿no ve? Porque es una superficie articular, tiene que estar recubierta de cartílago articular. Esto es la escotadura troclear, ¿bien? Es la escotadura troclear del cúbito, ¿bien? Que está en la epífisis proximal del cúbito. Ahora, esta prominencia que está hacia atrás se conoce como olecranon. Ese es el olecranon del cúbito, que es esta parte, ¿no ve? Miren, aquí está el olecranon del cúbito. Es esa parte que uno puede palpar en el codo, ¿no ve? El olecranon del cúbito. Bien, y esta punta que está aquí hacia adelante se conoce como apófisis coronoides. Esa es la apófisis coronoides del cúbito. Escotadura troclear es lo que está en celeste, y lo que está hacia atrás, grueso y prominente, es el olecranon del cúbito. Bien, entonces aquí vemos el olecranon en un brazo extendido que está dentro de la fosa olecraniana del húmero, ¿no ve? Y en un brazo en flexión podemos notar cómo la apófisis, aquí estaría la apófisis coronoides, estaría ingresando a la fosa coronoidea, ¿no ve? Bien, ¿qué más notamos? Notamos esta superficie articular aquí en azul, ¿no ve? Que es la escotadura radial para el hueso radio, ¿no ve? Es la escotadura radial del hueso cúbito para el hueso radio. Se conoce como escotadura radial del cúbito. Aquí se articula el hueso radio, la cabecita del radio justamente aquí. ¿Bien? Bien. Vamos a ir poniendo acá. Fíjense en esta imagen. Aquí vamos a reconocer algunos elementos interesantes. Bien, aquí puedo notar entonces la cabeza del radio. Aquí puedo notar la cabeza del húmero, ¿no ve? Aquí puedo notar la epífisis proximal del cúbito, ¿no ve? Con su olecranon, que es esta parte más elevada que va a irse al codo, con esto que es su escotadura, ¿no ve? La escotadura troclear, y esta punta que vendría a ser la apófisis coronoides, ¿no? Entonces esas tres estructuras puedo notar en la epífisis proximal del cúbito. También puedo notar esta escotadura, que es la escotadura para el radio, ¿no ve? Entonces recibe el nombre de escotadura radial, porque es una escotadura para la cabeza del radio, escotadura radial. Pero como está en el cúbito, se llama escotadura radial del cúbito, ¿no ve? Que forma la articulación radiocubital proximal, ¿bien? Ahora, si me dirijo más abajo, seguimos viendo el cúbito, veo que el cúbito, ¿no ve? Veo que el cúbito termina en una cabeza que es delgadita, en una cabeza que es chiquita, y su cabeza va a tener una pequeña apófisis estiloides, ¿bien? Una apófisis estiloides del cúbito que sale aquí de la cabeza y está en la parte distal, ¿no ve? Bien, si yo veo un radio y un cúbito cortados, miren, si yo los cortara, yo los podría ver en un corte, se ven más o menos así, el radio y el cúbito. Tienen una parte lateral, que sería esta, una parte lateral más ancha, y una parte central que es más estrecha, ¿bien? Una parte central que es más estrecha. Y esa parte central es la que tiene la membrana interósea, ¿no ve? Que los va a unir a ambos, va a unir a radio y a cúbito. Ese sería radio y ese sería cúbito, ¿no ve? Bien. Si yo veo al radio, miren, el radio hacia distal, o sea, hacia la muñeca, se va haciendo más grande y prominente. Miren como el radio también tiene una apófisis estiloides aquí, una apófisis estiloides, y tiene una superficie articular para los huesos de la muñeca. Además, en la epífisis distal del radio tenemos una escotadura, ¿no ve? Esta escotadura recibe el nombre, es una escotadura para el cúbito. Por eso se llama escotadura cubital. ¿Pero de quién es? Es del radio. Entonces, es escotadura cubital del radio. Bien, la escotadura cubital del radio. Bien. Nosotros también vamos a notar otras dos cosas. Fíjense cómo en el cúbito tenemos una tuberosidad. Miren, en el radio aquí, perdón, tenemos una tuberosidad y también hay otra tuberosidad homóloga en el cúbito. Bien, hay dos tuberosidades, tuberosidad cubital y tuberosidad radial, que están por debajo de la cabeza del radio y por debajo de la epífisis proximal
del hueso cúbito, ¿no ve? Aquí están las dos tuberosidades, la tuberosidad del radio y la tuberosidad del cúbito. Ambas son proximales, ¿no ve? Ambas están hacia el codo, ambas son proximales. Ahora, en estas tuberosidades, como las vemos aquí, miren, aquí está más bonita la tuberosidad del radio y esta es la tuberosidad del cúbito, ¿bien? Tuberosidad del cúbito. En esas tuberosidades se van a insertar músculos de importancia. Por ejemplo, en la tuberosidad del radio se va a insertar el músculo bíceps braquial. El bíceps se va a insertar a la tuberosidad del radio, ¿bien? El bíceps braquial. En cambio, a la tuberosidad del cúbito se va a insertar el músculo braquial, que es otro músculo braquial, ¿bien? Ese es un error del libro. En el libro nos mencionan que en la tuberosidad del radio se inserta el bíceps y en la tuberosidad del cúbito también dicen que se inserta el bíceps, pero no es cierto. En la tuberosidad cubital se inserta el músculo braquial, ¿bien? Y lo van a corregir cuando vean en músculos sí está así como les digo. En la parte de músculos sí dice que en la tuberosidad del cúbito se inserta el músculo braquial, ¿bien? Bien. Entonces, aprovechemos y veamos todas las partes que habíamos descrito de estos huesos en esta imagen, que se ve mucho más bonita que las anteriores. Miren, iremos describiendo. Esta vendría a ser la cabeza del radio. Hacia abajo de la cabeza está el cuello del radio, por debajo. Por debajo de una cabeza siempre un cuello. Un poquito más debajo está la tuberosidad radial, ¿no ve? La tuberosidad radial. Luego veo la diáfisis del radio y veo que la epífisis distal del radio se va haciendo más ancha, ¿verdad? Y tiene su apófisis estiloides y una cara articular para los huesos de la muñeca, ¿bien? Es una porción ancha. El radio distalmente es ancho, ¿bien? Ese era el radio. Ahora el cúbito. El cúbito es un hueso al revés que proximalmente es más ancho y va a tener esta superficie articular que se ve aquí en color celeste, que se conoce como escotadura troclear. Esa es la escotadura troclear del hueso cúbito, para que se articule con la tróclea del húmero, ¿no ven? La escotadura troclear del cúbito. Hacia arriba y hacia atrás voy notando una prominencia que se conoce como olecranon, ¿no ven? Que se ve mejor cuando yo lo veo de lateral. Y hacia adelante veo una punta que se conoce como apófisis coronoides, ¿bien? Del cúbito. Sigo distal hacia abajo, veo una tuberosidad que se conoce como tuberosidad del cúbito, donde se inserta ¿quién? El músculo braquial. ¿Quién se inserta en la tuberosidad del radio? El bíceps, ¿bien? Sigo distalmente, puedo ver la diáfisis del cúbito y llego hasta distal, donde veo la epífisis distal del cúbito, que es pequeña, ¿no ve? Y se conoce como cabeza del cúbito. Esta es su cabecita del cúbito. Es pequeña y tiene una pequeña apófisis estiloides, al igual que lo tenía el radio, ¿no ve? Aquí están las dos apófisis estiloides, de radio y de cúbito, a nivel de la muñeca. Bien, recordemos que ambos huesos se están articulando entre sí a través de dos articulaciones que reciben el nombre de articulaciones radiocubitales, ¿no? Radiocubitales entre radio y entre cúbito. Miren, aquí yo veo la articulación radiocubital proximal con la escotadura radial, del hueso cúbito, ¿no ve? Y aquí veo la articulación radiocubital distal con la escotadura cubital del hueso radio, ¿no ve? Radiocubital proximal, radiocubital distal. Y aquí vemos la membrana interósea que los está articulando entre sí. ¿Bien? Muy bien. Aquí podemos evidenciar, miren, cómo el músculo bíceps braquial se está insertando en el hueso radio. ¿En qué parte del hueso radio? En su tuberosidad del radio, ¿no? En la tuberosidad radial se inserta el bíceps. Y hacia arriba, recordemos que el bíceps tiene una cabeza larga y una cabeza corta, ¿no ve? La cabeza corta, ¿dónde se estaba insertando? A la apófisis coracoides de la escápula. Y en cambio la cabeza larga pasaba por el surco intertubercular y se dirigía a insertarse hacia el tubérculo supraglenoideo de la escápula, ¿no ve? Por encima de la cavidad glenoidea hay un tubérculo, ahí en ese tubérculo se va a insertar la cabeza larga del bíceps. ¿Bien? Bien. Fíjense aquí, vemos las dos epífisis distales de ambos huesos, de radio y de cúbito. Fíjense cómo la epífisis distal del radio es más gruesa que la epífisis distal del cúbito, es más prominente, ¿no ve? Aquí ambos tienen sus apófisis estiloides, donde se están insertando unos ligamentos que se conocen como ligamentos colaterales. Aquí se insertan unos ligamentos colaterales del carpo, ¿bien? Ahora fíjense, los huesitos del carpo, que son básicamente unos 8 huesos del carpo,
esos 8 huesos del carpo, en su mayoría, ¿con quién se están articulando? ¿Con el radio, que es este, o con el cúbito? Con el radio, porque recuerden que la epífisis distal del radio es bastante amplia. Bien, entonces los huesos del carpo se articulan sobre todo con el radio. Ahora, ¿qué huesos forman la articulación de la muñeca? Muñeca. Bien, los huesos que forman la articulación de la muñeca son el hueso escafoides, el hueso semilunar y el hueso piramidal. Bien, piramidal. Estos 3 huesitos están formando la articulación con el radio, llamada también articulación de la muñeca. Bien, entonces, ¿qué huesos forman la articulación de la muñeca? El hueso escafoides, el hueso semilunar y el hueso piramidal. Esos 3 huesos forman la articulación de la muñeca. Antes le llamaban articulación radio, escafo, semipiramidal. Pónganle. Radio, escafo, semipiramidal. Para que no se olviden. Articulación de la muñeca. Entre el radio, el escafoides, el semilunar y el piramidal. Bien, eso nos dice el libro. Ahora, el cúbito participa o no en la articulación de la muñeca. El cúbito está participando, no participa directamente en la articulación de la muñeca. Está separado del hueso piramidal por un disco de fibrocartílago. ¿Ok? Hay un pequeño disco que separa al cúbito de la muñeca. Bien, separa al cúbito de la muñeca y por lo tanto no se está articulando directamente con la muñeca el hueso cúbito. Bien, el que forma la articulación de la muñeca es el radio principalmente. El radio. Bien, bien. También podemos notar que en la parte, en esta epífisis distal del radio, hay otro tubérculo. Miren, aquí hay un tubérculo que podemos exhibir, que se conoce como tubérculo dorsal del radio. Es un tubérculo que está en la cara posterior del radio. Está aquí, miren. Está en la cara posterior del radio, en su epífisis distal. Entonces lo pueden sentir ustedes ahí abajito de su muñeca. Hay una parte del radio que se siente como tuberosidad, que es duro. Se conoce como tubérculo dorsal del radio. Bien, tubérculo dorsal del radio. Muy bien. Quiero volver a hacer énfasis en la articulación del codo. Bien, la articulación del codo es una articulación sumamente interesante que debemos verla un poco a detalle. Entonces vamos a volver a hacer énfasis en esto. Lo bueno es que este tema es sumamente corto, es el tema más corto que tenemos en el primer parcial, entonces vamos a alcanzar a hacer reconocimiento con huesitos mañana, ¿bien? Vamos a tratar de repasar con los huesos mañana. Fíjense, este es el húmero, ¿lo ve? En su vista anterior podemos ver la cabeza del cóndilo, también llamado capítulo. Podemos ver la tróclea, ¿lo ve? La tróclea o polea. Bien, la cabeza del cóndilo o capítulo se está articulando aquí con la cabeza del radio. ¿Okay? Aquí está la cabeza del radio. Y la tróclea se está articulando con la escotadura troclear que tiene el cúbito. ¿No ve? La escotadura troclear del cúbito. Bien, que es esa parte articular. Ahora, del hueso cúbito, este es el cúbito. El cúbito tiene una prominencia hacia adelante que es como una punta, ¿no ve? Se llama apófisis coronoides. Bien, y esta apófisis coronoides va a ingresar en esta fosa. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ingresar en esta fosa? Cuando el codo está flexionado. Cuando yo flexiono mi codo o flexiono mi antebrazo, ¿no ve? Esta apófisis coronoides, se llama apófisis coronoides, va a ingresar en esta fosa que se llama fosa coronoidea, ¿no ve? Cuando mi codo está en flexión. Ahora, esto es la cabeza del radio. Mi cabeza del radio, cuando estamos en flexión, va a ingresar a esta fosa que está aquí arriba. Esta es la fosa radial, ¿no ve? La fosa radial. Cuando mi codo está en flexión, la cabeza del radio va a ingresar en la fosa radial que está justo aquí, por encima del capítulo o cóndilo, ¿no ve? Va a ingresar aquí a la fosa radial. Eso ocurre en la flexión. En la extensión lo vemos aquí. Miren, en la extensión, cuando el brazo está extendido, el capítulo o cabeza del cóndilo articula directamente con la cabeza del radio. Y la tróclea articula con la escotadura cubital, la escotadura troclear del hueso cúbito, ¿no ve? Directamente. Bien. Y cuando estamos en extensión, si lo vemos por detrás, en extensión todavía, notamos que aquí tenemos a la fosa olecraniana, ¿no? Aquí está el olecranon del húmero, el olecranon. Y el olecranon, durante la extensión, está recibiendo, aquí en la fosa olecraniana, está recibiendo al olecranon del cúbito, ¿no? Esta es la fosa olecraniana. Y cuando estamos en extensión, recibe a esta prominencia del cúbito, que se conoce como olecranon, ¿bien? Ese es el cúbito con su olecranon del cúbito,
que está formando esa punta que tiene el codo, ¿no? Bien. Ahora, otros reparos anatómicos que podemos notar aquí son estas dos epicóndilos, ¿no ven? Esos dos epicóndilos. Este es el epicóndilo lateral y este es el epicóndilo medial, ¿bien? El epicóndilo lateral es este y este es el medial. Ambos epicóndilos nos mencionan que van a brindar inserción a algunos músculos del antebrazo, ¿bien? Tanto el epicóndilo lateral como el epicóndilo medial brindan inserción a músculos del antebrazo. Por ejemplo, el epicóndilo lateral brinda inserción a los músculos, el epicóndilo lateral brinda inserción a los músculos extensores del antebrazo. Y el epicóndilo medial va a brindar inserción a los músculos flexores del antebrazo, a los que flexionan el antebrazo. ¿Bien? Esa es la diferencia de los dos epicóndilos, flexor. ¿Listo? Bien. En relación a la mano, recordemos que la mayor parte de la mano, de la articulación de la muñeca, que está aquí en la muñeca, la mayor parte de la articulación de la muñeca está formada por ¿quién? Por el hueso radio, ¿bien? La articulación de la muñeca lo forma el hueso radio. El hueso radio tiene una carilla articular para 3 de estos huesecillos del carpo, ¿no ve? Que están en la muñeca. ¿Qué huesecillos se articulaban? Se articula el escafoides, se articula el semilunar y se articula el piramidal. ¿Ve? Escafoides, semilunar y piramidal se articulan con el hueso radio para formar la articulación de la muñeca, ¿bien? O articulación radio-escafo semi-piramidal, ¿no ve? Articulación de la muñeca, ¿bien? Ahora, ¿quiénes son estos huesitos que están en el carpo? Estos huesitos que están en el carpo son 8. Tenemos 8 huesos del carpo, ¿bien? Estos 8 huesos del carpo están dispuestos en 2 hileras. Tenemos una hilera, que es esta, que es la hilera proximal. Esa es la hilera proximal. Y tenemos otra hilera que está aquí, que es la hilera distal. ¿No? Tenemos 2 filas, una hilera proximal y una hilera o fila distal. Bien. En la hilera proximal es los huesos que están cerca hacia el radio y el cúbito, ¿no ve? Y distalmente son los huesos que están cerca hacia los metacarpianos. Bien, en la hilera proximal la mnemotecnia es ESPP. ESPP sería hueso escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Bien, esa es la hilera proximal. Escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. En cambio, en la hilera que es distal podemos ver otros 4 huesos, que serían el trapecio, el trapezoide, el grande y el ganchoso. Bien, esta es la hilera proximal abajo y la hilera distal hacia arriba. ¿No? Bien, nosotros notamos que la hilera proximal se estaba articulando con ¿qué hueso? Con el hueso radio, ¿no? Con la epífisis distal del hueso radio se estaba articulando la hilera proximal. La hilera proximal se articula ¿qué huesos? El escafoides, ¿no ve? El escafoides, ¿qué más? El semilunar también y también el piramidal, ¿listo? El piramidal también se articula con el radio. Esos 3 se articulan con el radio y forman la famosa articulación de la muñeca. Entonces, ¿a quién están dejando fuera? Al pisiforme, ¿no ve? Ese chiquitito no se articula. Bien, no forma parte de la articulación de la muñeca. Y el hueso cúbito, recordemos que aquí estaría el hueso cúbito, su cabecita del cúbito, con su estiloides, ¿no ve? La cabeza del cúbito, miren aquí el radio también con sus estiloides. La cabeza del cúbito no se articula directamente con los huesos de la muñeca, sino que lo hace a través de un disco articular. Aquí hay un pequeño disco de fibrocartílago, miren, un disco articular que hace que el cúbito participe en parte en la articulación de la muñeca, pero es muy poco lo que participa. Bien, la articulación de la muñeca propiamente dicha es la del radio con el escafoides, con el semilunar y con el piramidal. Bien, bien. La fila distal, que sería el trapecio, el trapezoides, el grande y el ganchoso, se están articulando con los primeros metacarpianos. Ven, aquí están los metacarpianos. ¿Tenemos cuántos metacarpianos? Primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercer metacarpiano, cuarto y quinto metacarpiano. Son 5 huesos metacarpianos que son huesos robustos, alargados y que se van a encontrar articulándose con la fila distal de los huesos del carpo. Bien, ¿cuál es el metacarpiano más grande? Es el primer metacarpiano. El primer metacarpiano es el hueso más grande que hay, bien, porque es el del hueso pulgar. En cambio, los demás son un poquito más pequeños. Bien, entonces fíjense aquí cómo el trapecio se está articulando con el primer metacarpiano, el trapezoide con el segundo,
el grande con el tercero y en parte con el cuarto. Y el ganchoso se está articulando con el parte del cuarto y el quinto, ¿no? El ganchoso. Los nombres de estos huesos del carpo derivan porque ellos tienen un origen etimológico. Por ejemplo, el escafoides se llama así porque su nombre deriva de un bote, ¿listo? Porque se parece a un bote, por eso le han puesto escafoides a ese hueso escafoides. El semilunar se llama así porque parece una luna o una semiluna. El piramidal se llama así porque tiene 3 vértices, ¿bien? 3 vértices o hueso piramidal. El hueso pisiforme se llama así porque parece un guisante. Es el hueso más chiquitito de los huesos del carpo, es el hueso pisiforme, el más pequeñito. Bien, el trapecio, todos los que vimos acá, son los huesos de la hilera proximal del carpo. Y todos los que estamos viendo aquí son los huesos de la hilera distal del carpo. Tenemos al trapecio y al trapezoide. El trapecio se llama así porque tiene 4 lados, con dos de los cuales no son paralelos. El trapezoide también tiene 4 lados como el trapecio, pero tiene 2 lados que sí son paralelos, ¿bien? El grande se llama grande porque parece una cabeza y es el hueso grande. El ganchoso se llama ganchoso porque tiene un gancho, ¿bien? Entonces son el origen de estos nombres de los huesos del carpo. Bien, ¿qué ocurre cuando alguien se cae sobre la muñeca? A veces las personas se caen sobre su muñeca y ¿qué pasa? El hueso que más se fractura de la muñeca es el escafoides, ¿bien? El hueso que más se fractura de la muñeca es el hueso escafoides. ¿Y cómo se fractura el escafoides? Normalmente se fractura cuando alguien se cae con la mano en extensión, es decir, con la mano hacia arriba, ¿no? Con la mano en extensión. Entonces, cuando ocurre la extensión de la mano y el paciente se cae, puede ocurrir la fractura del hueso escafoides sobre todo. 70% de las veces se va a fracturar el hueso escafoides, ¿bien? Bien. Aquí podemos ver una banda que se conoce como retináculo. Este es el retináculo flexor, ¿bien? El retináculo flexor, aquí está, retináculo flexor, es una banda aponeurótica que se está dirigiendo desde los huesos laterales del carpo hacia los huesos mediales del carpo. Fíjense, esta sería la hilera proximal del carpo, ¿no? Aquí estaría el hueso escafoides, luego sería el hueso semilunar, luego el piramidal, y luego el pisiforme, que es el más chiquitito y que tiene forma de guisante, ¿no ve? Este pequeñito es el pisiforme, ¿bien? Pisiforme. Y ahora, en la fila distal, ¿qué huesos estarían? Estaría el trapecio, el trapezoide, el grande y el ganchoso, ¿no ve? El ganchoso. Entonces, desde lateral, este retináculo flexor se extiende desde el ganchoso y el pisiforme, ¿no? Del ganchoso y el pisiforme hacia medial, que sería el trapecio y el escafoides, ¿no? ¿Verdad? Entonces, desde el ganchoso y el pisiforme lateralmente hacia el trapecio y el escafoides, hacia el trapecio y el escafoides, se está extendiendo esta banda aponeurótica que recibe el nombre de retináculo flexor, ¿bien? Este recibe el nombre de retináculo flexor. Ahora, ¿para qué sirve este retináculo flexor? Vamos a ver. El retináculo flexor está formando parte del techo del túnel del carpo. Miren, aquí notamos, aquí estaría, digamos, el hueso pisiforme. Aquí estaría el hueso pisiforme y aquí estaría el hueso ganchoso, arriba, ¿no? El hueso ganchoso. Y de este lado aquí estaría el escafoides y aquí estaría el hueso trapecio, ¿no? Entonces, del escafoides y el trapecio, al ganchoso y al pisiforme se está extendiendo una banda, ¿no ve? Que se conoce como retináculo flexor. Y ese retináculo flexor va a formar el techo de esto conocido como el túnel carpiano o túnel del carpo. Cuando los tendones de los músculos y los nervios pasan por debajo de este retináculo, este espacio que está debajo se conoce como túnel carpiano, miren, que permite el paso de los nervios, de los tendones, ¿no? Fíjense, aquí está el túnel carpiano, ¿no? Aquí podría estar un hueso, por ejemplo, podríamos colocar aquí que sea este el escafoides y este que sea el piramidal, el pisiforme, el escafoides y el pisiforme. Bien, dirigiéndose de uno al otro está pasando el retináculo flexor, ¿no ve?
Y por debajo del retináculo flexor están pasando un montón de tendones, fíjense, están pasando muchos tendones de músculos que se están dirigiendo hacia la mano, ¿no ve? Muchos tendones para la mano y está pasando un nervio importante que se conoce como nervio mediano, ¿bien? Pasa este nervio importante conocido como nervio mediano. Ahora, este nervio mediano es muy importante, ¿por qué? Porque a veces este túnel se estrecha, ¿bien? Y nos da un síndrome conocido como el síndrome del túnel carpiano, donde se estrecha mucho este túnel y va a comprimir ¿a qué nervio? Va a comprimir al nervio mediano, ¿bien? Se comprime el nervio mediano y fíjense cómo el nervio mediano está llevando la inervación sensitiva al primer, segundo, tercer y casi la mitad del cuarto dedo, ¿no? Entonces a la persona le empieza a doler así la mano, es un dolor fuerte, le empieza a doler la mano y se empieza a adormecer esa mano, ¿bien? Entonces hay un tratamiento que vamos a hacer en estos pacientes. ¿Qué podemos hacer? Si le está doliendo, porque seguramente se ha inflamado aquí la parte interna del túnel carpiano, las vainas tendinosas se han inflamado, entonces ¿qué yo puedo hacer? Puedo darle un desinflamante, ¿no? Le doy un desinflamante y con eso se va a descomprimir el túnel carpiano, va a disminuir la inflamación y vamos a poder disminuir el dolor al paciente, ¿no? Pero, ¿qué otra cosa puedo hacer? Si es que eso persiste con el tiempo, persiste con los años, ¿qué voy a hacer? Voy a cortar esto. Voy a cortar, ¿qué cosa? El retináculo flexor. Voy a cortar esta banda aponeurótica para liberar al nerviacito, ¿no? Puedo liberar así al nervio mediano y poder disminuir el dolor de estos pacientes, ¿bien? Eso lo puede hacer un traumatólogo, ¿bien? O un neurocirujano igual lo puede hacer ese corte que les digo, ¿bien? Entonces, ¿qué había sido el túnel carpiano? El túnel carpiano es un espacio que es cóncavo, ¿no ves? Un espacio cóncavo anteriormente y que está formado por el hueso, habíamos dicho, pisiforme y ganchoso de un lado y el escafoides y el trapecio del otro lado, ¿no ve? Y de un lado al otro se extiende el retináculo flexor, ¿no ve? Y por debajo se está formando el túnel carpiano. Muy bien. Los siguientes huesos que vamos a ver son los huesos metacarpianos, ¿bien? Estos son los huesos metacarpianos. Son 5, en número son 5. Aquí tenemos al primer metacarpiano, al segundo, tercero y cuarto metacarpianos y el quinto, ¿no? Los 5 metacarpianos. Vemos que los 5 metacarpianos tienen una base, ¿no ve? Esta es su base, esa es la base. Luego tienen un cuerpo y arriba tienen una cabeza, ¿bien? Entonces, base, cuerpo y cabeza. ¿Listo? Base, cuerpo y cabeza de los metacarpianos. Bien. Ahora, las bases de los metacarpianos, que son estas, sus bases, se están articulando con la hilera distal de los huesos del carpo. ¿Quiénes formaban la hilera distal? La hilera distal era formada por el trapecio, por el trapezoides, por el grande y por el ganchoso, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esos 4 huesos se articulan con las bases de los 4 metacarpianos, ¿bien? Y las cabezas de los metacarpianos, sus cabezas son distales, ¿no? Están más lejos. Entonces, sus cabezas son distales, son redondeadas y se están articulando ¿con quién? Con las falanges, ¿bien? Se están articulando con estas falanges. Las falanges igual tienen las mismas partes, ¿bien? Tienen igual las falanges una cabeza, miren, esta es su cabeza, tienen un pequeño cuerpo y abajo tienen una base. Cabeza, cuerpo y base, cabeza, cuerpo, base, cabeza, cuerpo, base. Entonces, la cabeza de los metacarpianos se está articulando con la base de las falanges, ¿bien? Con la base de las falanges. Nosotros podemos ver aquí a los metacarpianos, ¿no ven? Aquí en el dorso de la mano podemos ver aquí a los 5 metacarpianos y notamos, aquí están 4, aquí estaría el quinto metacarpiano. Aquí estarían sus bases articulándose con los huesos de la hilera distal del carpo, que serían el trapecio, el trapezoides, el grande y el ganchoso, ¿no ven? Bien, en cambio sus cabezas, las cabezas son notorias en la mano cuando uno hace puño, son notorias las cabezas y nosotros le llamamos vulgarmente nudillos, ¿no ve? A las cabezas de los metacarpianos les llamamos nudillos. Existe una fractura interesante que se conoce como fractura del boxeador. Bien, ¿en qué consiste esta fractura del boxeador? La fractura del boxeador consiste en la fractura de la cabeza del quinto metacarpiano. Si fijan, aquí se ha fracturado la cabeza del quinto metacarpiano. Por si acaso, los metacarpianos y los dedos de la mano en general se enumeran a partir del pulgar. El pulgar siempre es el 1, ¿bien? Entonces, el meñique, por lo tanto, es el 5, ¿no?
Entonces se fractura la cabeza del quinto metacarpiano, también llamado fractura del boxeador. Bien, se produce cuando una persona le da un puñete a otra persona o cuando le da un puñete a la pared. Bien, le da un puñete y generalmente choca la cabeza del quinto metacarpiano y se fractura. Está caracterizado porque hay un dolor, hay mucho dolor, y como en toda fractura, esto se hincha, ¿no ve? Se hincha, eso se llama tumefacción. Se hincha, y el tratamiento que puede ser, podemos inmovilizar. En todas las fracturas en general, el tratamiento es similar. ¿Qué hay que hacer primero? Hay que inmovilizar para que el paciente no se lesione más, ¿no ve? Entonces hay que colocarle ya sea una venda elástica o podemos colocarle un yeso, ¿no ve? Para inmovilizar, ¿bien? Entonces, lo primero siempre es inmovilizar. Bien, entonces podemos inmovilizarlo con un yesito o con algo, el traumatólogo lo puede inmovilizar. O se puede hacer también una cirugía, ¿no? Para poder reparar a este hueso fracturado, ¿no? Podemos reparar al hueso fracturado. Bien, nos dicen que generalmente en unas 6 semanas, o sea, en más o menos mes y medio, ya va a terminar de curarse. Bien, se conoce como fractura del boxeador. Bien, los demás huesos son las falanges. Bien, las falanges son huesos cortos, bueno, son huesos largos en realidad, una disculpa, son huesos largos, pero son más pequeños en relación a los metacarpianos, ¿no? Son huesos más pequeños que están en relación a los metacarpianos. Siguen siendo largos, ¿por qué? Porque son más largos que anchos, ¿bien? Y son en total 14. Cada dedo tiene 3 falanges, excepción del dedo 1 o del dedo pulgar, que solo tiene 2 falanges, ¿bien? Recordemos que al igual que los metacarpianos, ellos tienen su base, su cuerpo y su cabeza, ¿no ve? Base, cuerpo y cabeza. Base, cuerpo, cabeza. Entonces, bien, también tenemos 3 metacarpianos, 3 falanges por cada dedo generalmente, excepto el pulgar, decíamos, ¿no ve? La falange que está unida, que está articulada a los metacarpianos, que son estos son los metacarpianos. La falange que está articulada con los metacarpianos se conoce como falanges proximales. Aquí serían las verdes, ¿no ve? Son las falanges proximales. Bien, las falanges que están al medio se conocen como falanges medias y las falanges que están más distal son las falanges distales. Bien, entonces falange proximal, falange media y falange distal. Listo. En cambio el pulgar solo tiene 2 falanges. Tiene falange proximal, que es la verde, y la roja, que es falange distal. Le falta su falange media y por eso es que el dedo pulgar es más cortito, ¿bien? A su vez estas falanges también son más gruesas y hacen que el dedo pulgar tenga un mayor calibre que los demás dedos, ¿no? Bien. Siempre la enumeración de los dedos de la mano se empiezan desde el pulgar hacia el meñique, ¿bien? Entonces el pulgar es el dedo 1, el índice el 2, el medio el 3, el anular el 4 y el meñique el quinto dedo. ¿Listo? Ahora, para poder repasar algo, imagínense aquí, en la articulación, ¿qué articulación es esta? Esta articulación es la articulación metacarpo-falángica, ¿no ve? Donde se articulan los metacarpianos con las falanges, ¿listo? Es la articulación metacarpo-falángica, la articulación de los nudillos o metacarpo-falángica. Ahora, esta articulación, aquí hay otra articulación. Es una articulación que está ocurriendo entre las falanges. ¿Qué falange era esta? Falange proximal y esta que es la falange media, ¿ok? La articulación que ocurre entre la falange proximal y media recibe el nombre de articulación interfalángica proximal, ¿bien? Interfalángica proximal. Y ahora, esta articulación que está ocurriendo entre las falanges medias y las falanges distales recibe el nombre de articulación interfalángica distal, ¿bien? Interfalángica distal. Entonces, esta es la articulación interfalángica distal. Esta es la articulación interfalángica proximal. Y esta es la articulación metacarpofalángica, ¿bien? Metacarpofalángica. Son las 3 articulaciones que uno encuentra a nivel de la mano. ¿Listo? Miren, aquí podemos ver de manera muy bonita cómo encontramos al retináculo flexor. Miren, aquí está el retináculo flexor que se está dirigiendo, miren, desde lateral hacia medial. Desde lateral aquí estaría el hueso escafoides, ¿no ve? El hueso escafoides y el hueso trapecio, ¿no? El escafoides y el trapecio. Y medialmente tendríamos al hueso pisiforme y al hueso ganchoso. ¿Okay? Del escafoides y el trapecio al pisiforme y el ganchoso se están extendiendo estas vainas, esta banda aponeurótica conocida como retináculo flexor, ¿no ve?
Y por debajo del retináculo flexor está un espacio hueco cóncavo que se denomina túnel carpiano, por donde están pasando, miren, un montón de tendones desde el antebrazo que se dirigen hacia la mano, ¿bien? Fíjense cómo esos tendones se dirigen hacia la mano. Ese es el túnel carpiano, ¿bien? Bien, hasta aquí vamos a quedar por el día de hoy. Vamos a continuar el día de mañana y espero que nos alcance para poder hacer mucho reconocimiento, para poder practicar mucho con los huesitos, ¿bien? Que estén muy bien, nos vemos mañana directamente. Hasta mañana. Ay, Hasta ay, mañana, Doc. hasta mañana a todos, hasta mañana.